yo quería hacerle una aclaración, porque aquí todos los actuantes que hemos actuado en este acto hemos hecho alusión a los personajes de aquella época, pero directamente a los personajes. Y ninguno, o solamente 2 personas, no sé si se habrán dado cuenta, han hecho al día que se celebra hoy. Se celebra el Día del Libro. Entonces, estas 2 personas, yo pediría un aplauso para ellas, ¿eh? Pepe y Gonzalo. Este fuerte aplauso va para vosotros, porque en realidad habéis sido los que habéis nombrado el libro en toda la extensión de vuestra presentación. Pues muchas gracias por haberlo hecho, porque habéis sido lo único que habéis hablado directamente del libro. Muchísimas gracias para vosotros. Yo quiero decirle también que gracias a todos los padres y madres que hay aquí, son los que han dado lugar a que nosotros podamos hacer nuestras poesías y poder transmitir nuestros conocimientos para un futuro mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta mañana aquí. Conmemoramos el Día del Libro. Sí que es verdad que no significa que sea el libro, sino que lo que nosotros pretendemos es exaltar a la lectura, y sobre todo muchísimas gracias, María Luisa, por el esfuerzo que has supuesto para ti montar esto, porque no estás en tus mejores capacidades ahora mismo y gracias a Dios vas mejorando, pero supone un grandísimo esfuerzo. Muchísimas gracias por el afán que tú tienes a la lectura, por el amor que transmites a leer, al libro, a que participen en la lectura, que eso es lo más importante, que realmente lo que celebramos hoy, el amor a la lectura, a los libros, lo que supone para todo el mundo la cultura que se recibe del libro, de cualquier libro que se lea, siempre aprendemos muchísimas cosas. Entonces, lo que queremos nosotros es manifestar con este acto, y sobre todo por el esfuerzo que María Luisa lo ha montado, igual que los demás participantes, por favor, que no se sientan nadie aludido, pero María Luisa, que yo sé que impulsa y que desde lleva preparando esto, a todos los participantes, por supuesto, también, que lo importante es la lectura, el leer, nuestro amigo el libro, y que no perdamos eso, que sepan que hay 2 grupos de lectura. Los que saben leer mejor, pues gracias a Dios lo hemos podido aprender. Los que sabemos menos, pues lo que poquito a poco vamos aprendiendo y vamos mejorando. Y además yo creo que se nota también en los participantes que vienen aquí, y que este Día del Libro, pues un gran esfuerzo, y dentro de su poder lo hacen también, y lo hacen muy bien. Muchísimas gracias.